noches. Bienvenidos a este especial de Semana Presidencial con la agenda del señor presidente Juan Manuel Santos en Nueva York con motivo de la Asamblea número 69 de las Naciones Unidas. Don Jairo, muy buenas noches. Adriana, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes. Un gusto estar aquí en este especial de Semana Presidencial. Así como usted bien lo anota, una semana bastante agitada con una intensa agenda del presidente Juan Manuel Santos, que en el marco de esta Asamblea de Naciones Unidas pues, tuvo una actividad bastante nutrida, bastante fuerte. Pero en efecto el discurso más importante, la intervención más importante del presidente estuvo precisamente en el marco de la Asamblea número 69 de Naciones Unidas. El presidente Juan Manuel Santos hizo un balance de todo lo que ha sido, lo que se ha avanzado en materia del proceso de paz. También pidió ese respaldo y ese apoyo de la comunidad internacional, no solo al proceso de paz, sino también a todo lo que viene en materia del posconflicto, y también habló de los avances dentro de la propuesta para lo que será la nueva política, o lo que se espera sea una nueva política en materia de lucha antidrogas. En un mundo lleno de malas noticias, de guerra, de terrorismo, de enfermedades, quisiera traer a esta asamblea una luz de esperanza, la esperanza de alcanzar la paz en Colombia después de un conflicto de más de medio siglo. Si logramos esto, que los colombianos hemos buscado sin éxito por tanto tiempo, entonces habrá una esperanza para la paz en cualquier lugar del mundo, por difíciles que las cosas se vean ahora. Yo hoy puedo decir a la comunidad internacional que estamos más cerca que nunca de lograr esa paz. El proceso que adelantamos en La Habana desde hace 2 años con la guerrilla de las FARC ha sido serio, realista, digno y eficaz, y tiene avances concretos. Una Colombia sin coca y sin conflicto era un sueño imposible hace apenas unos años o unas décadas. Hoy puedo decirles que es una posibilidad real. Mientras en el mundo proliferan los escenarios de conflicto, Colombia aspira a darle una buena noticia a la humanidad, la noticia de que llega a su fin el último conflicto armado del hemisferio occidental. Si tenemos éxito, como lo esperamos de corazón, estaremos listos a compartir nuestra experiencia con otros países. Cuando llegue el posconflicto, tendremos inmensos desafíos para reincorporar a los desmovilizados, garantizar la presencia del Estado en las zonas afectadas por el conflicto y garantizar la seguridad ciudadana. Qué importante será entonces el aporte y el concurso de la comunidad internacional que desde ahora convocamos. Tenemos que persuadir a los promotores de la guerra, convencerlos de que ese no es el camino y convertirlos en promotores de la paz. Ya lo estamos haciendo en Colombia y debemos hacerlo en cada rincón del planeta. Estamos perdiendo el norte cuando vemos las tragedias que sufre la humanidad sin que nos duela, sin que el mundo despierte y tome acciones decididas para solucionarlas. No podemos perder la capacidad de asombro frente a la guerra. Es hora de despertar. Es hora de actuar.
John Javier, este fue el discurso más importante del señor presidente aquí en Nueva York, pero esta semana empezó también con un encuentro importantísimo entre el presidente Juan Manuel Santos y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, un encuentro de más de una hora. Así es, pues primero fue la reunión bilateral entre el secretario general y el presidente Juan Manuel Santos, después ya fue una reunión a nivel de la comisión de asesores del secretario general, donde se estuvieron evaluando diferentes alternativas de lo que podría ser el apoyo de Naciones Unidas para el posconflicto. También se ratificó el apoyo de Naciones Unidas al proceso de paz en Colombia y un detalle muy especial, el presidente Juan Manuel Santos le entregó al propio Ban Ki-moon la palomita, el símbolo de la paz que llevamos todos los colombianos para que él sintiera cómo es de importante para el país, para los 47 millones de colombianos, ese apoyo al proceso de paz. Y el secretario general de las Naciones Unidas lo portó durante todo el evento. El encuentro con el presidente Juan Manuel Santos estuvo en el primer lugar de la agenda del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien fue el anfitrión de más de 120 jefes de Estado que asistieron a la Asamblea General de la ONU. Durante más de una hora hablaron de temas específicos, el primero de ellos, la paz. El secretario general muy interesado en Colombia, muy agradecido por todo lo que hemos hecho juntos y yo también agradecido con él, con Naciones Unidas, por lo que nos ha venido colaborando en este proceso de paz. Un segundo tema en la agenda fue el cambio climático. Colombia ha venido participando desde hace ya varios años en la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La presencia de Colombia ha generado mucha credibilidad por ser un país altamente vulnerable frente al cambio climático, pero al mismo tiempo un país que no está aportando o que no está contribuyendo al problema, sino que está contribuyendo a la solución de ese problema. Después de la reunión entre el presidente Santos y el secretario general de la ONU, un comité de alto nivel de las Naciones Unidas y los integrantes del equipo negociador de Colombia, entre ellos el alto comisionado Sergio Jaramillo y el alto consejero para el posconflicto, el general Oscar Naranjo, analizaron las propuestas presentadas por la ONU como aporte al proceso de paz. Porque lo que nos hicieron fue una presentación técnica de las diferentes opciones que tienen. Ellos tienen muchas opciones en todos los frentes, en el frente de cooperación económica, en el frente de la verificación de los acuerdos, en el frente de la misión de paz, de la verificación y garantía en materia de seguridad. Y hay diferentes opciones para cada tema, entonces se trataba era simplemente de conocer qué tiene Naciones Unidas para ofrecer. El encuentro constituyó el escenario para que el presidente Santos le entregara la paloma de la paz a Ban Ki-moon como símbolo de agradecimiento al respaldo recibido. Ahora llevo la paz en mi corazón, dijo el secretario general luego de recibir el regalo. Me preguntó que esa palomita, ¿qué quería decir? Le dije, pues esa palomita la tengo hasta que firmemos el proceso de paz. Y me dijo, ¿y usted no me puede regalar una? Le dije, por supuesto, y se la regalé. Colombia, un país que trabaja por la paz, un país para invertir. Ese fue uno de los fuertes mensajes del presidente Juan Manuel Santos y uno de los motivos para que se presentaran varias reuniones bilaterales en esta reunión y en esta visita del presidente a Nueva York. Así es, pues el presidente Juan Manuel Santos estuvo en encuentro con no más de 5 o 6 entre presidentes, entre primeros ministros, entre muchos representantes de varios países del mundo. También estuvo en encuentro con varios presidentes de multinacionales, de empresas que están muy interesadas en llegar a Colombia, en invertir en el país. El interés en Colombia, aquí en Nueva York, es muy, pero muy grande. Tras un encuentro con Erna Solberg, primera ministra de Noruega, país garante del proceso de paz con las FARC, el presidente Juan Manuel Santos anunció que se harían públicos los acuerdos a los que se ha llegado en la mesa de La Habana. Eso lo que significa es que va a ser todo inclusive más transparente de lo que ha venido siendo hasta el momento para darle más confianza a la gente, al público en general y a la población colombiana en particular, para que vean que lo que se ha venido negociando equivale casi que exactamente a lo que se ha venido informando. El mandatario también sostuvo una reunión con Michelle Bachelet, presidenta de Chile, país facilitador de las conversaciones de paz. Chile ha estado presente, es uno de los acompañantes del proceso, quieren continuar acompañando el proceso, quieren participar en todo lo que nosotros consideremos que puede ser útil.
En conversación telefónica con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario colombiano pidió acelerar el proceso de eliminación de las visas para el ingreso de los colombianos a ese país. Hay unos procedimientos, le dije, ¿por qué no trata de acelerar ese aspecto que es algo práctico que a todos los colombianos les interesa muchísimo, lo cual digo que lo iba a estudiar? El proceso de paz y la eliminación de la visa Schengen para los colombianos fue el tema de conversación durante los encuentros con la reina máxima de Holanda y el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte. Holanda está apoyando el proceso de paz, Holanda nos está apoyando en lo de la visa Schengen y con Holanda tenemos además muchos proyectos en materia de aguas y de prevención de la erosión costera. Durante su agenda por Nueva York, el presidente Santos también se reunió con el expresidente de Israel, Shimon Peres, el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, el presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, y el fundador del Foro Económico Mundial, quien recibió la Orden de San Carlos. A la vez que se realizaba la Asamblea número 69 de las Naciones Unidas, también se realizó el evento empresarial Alianza Pacífico, no solamente con los presidentes de las naciones miembros de este grupo, sino además con empresarios, ministros, representantes de todos los gremios. Así es, pues muy importante y muy nutrido ese foro de Bloomberg, organizado por Bloomberg, pero también el presidente estuvo en 2 foros adicionales con inversionistas y con empresarios. Este tuvo que ver con la Cámara Americana y también estuvo con Harvard Club. En ellas el presidente Juan Manuel Santos ha respondido a todas las inquietudes del sector privado y de los inversionistas, mirando un poco todo el tema de las concesiones de 4G, mirando un poco el tema del desarrollo de la minería, del sector petrolero, del potencial de crecimiento económico de Colombia, porque bien lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, mientras en el mundo y en América Latina los organismos internacionales están bajando el nivel de crecimiento económico, las proyecciones de crecimiento económico, en Colombia se mantiene en niveles de 5 o 6% quizás a lo que va a llegar a crecer en la economía colombiana. Por eso el presidente Adriana ha dicho, si esto lo logramos en medio del conflicto, ¿cómo será Colombia en paz? Haciendo un llamado urgente para la capitalización inicial del Fondo Verde Climático, mecanismo de financiamiento multilateral para apoyar las acciones climáticas en los países en desarrollo, intervino el presidente Juan Manuel Santos en la cumbre de la ONU sobre el cambio climático llevada a cabo en la ciudad de Nueva York. Nos sumaremos a este esfuerzo teniendo en cuenta nuestras capacidades. Tras indicar que en la cumbre se firmó la histórica Declaración de Nueva York sobre los bosques para su protección y restauración, el presidente Santos anunció que Colombia se sumará a los países latinoamericanos y del Caribe que participarán en la iniciativa 2020. Para recuperar 20 millones de hectáreas de tierras degradadas de aquí al año 2020. Por otro lado, el mandatario indicó que si no se logra limitar a 2 grados centígrados el aumento de la temperatura global, la humanidad y el planeta sufrirán cambios catastróficos y aseguró que se trata del mayor reto que jamás se haya enfrentado. Se trata de medidas que debemos adoptar en cada sector, a corto, a mediano y a largo plazo, para reducir la tendencia creciente de las emisiones de gases. Indicó que por parte de Colombia se han dado pasos adelante con la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo de Carbono y explicó que se están consolidando 8 planes sectoriales. El tema del cambio climático también fue importantísimo en este encuentro y el presidente intervino en la cumbre sobre cambio climático esta semana aquí en Nueva York. Pues así es, Adriana, en uno de los eventos más importantes, donde ya fue la participación inclusive del propio presidente de los Estados Unidos el martes anterior, se presentó esta cumbre. El presidente Juan Manuel Santos tuvo la oportunidad de exponer la importancia de la protección de la tierra, de la protección del medio ambiente. Ha dicho también el presidente que Colombia es quizás uno de los países que más se va a ver afectado con el tema del cambio climático, a pesar que es uno de los países que menos aporta al deterioro ambiental y al daño en el mundo. Por eso inclusive el presidente fue agresivo en hacer propuestas para poder lograr estimular a las empresas, estimular al sector privado, estimular a todos los países para lograr, Adriana, precisamente que logremos conservar el medio ambiente y que de verdad tomemos conciencia sobre lo que le podría pasar al mundo si continúa este deterioro y el tema del cambio climático. Hizo una observación importante, el tema del cambio climático atraviesa lo económico y lo social.
Durante el foro empresarial de la Alianza del Pacífico, el presidente Juan Manuel Santos calificó este mecanismo como un ejemplo de integración comercial en el mundo y con gran optimismo le contó a los asistentes sobre el buen momento que atraviesa la economía colombiana. Nosotros combinamos responsabilidad fiscal con crecimiento, es decir, un crecimiento con base en una inflación baja, con base en un equilibrio de nuestras finanzas públicas. En otro escenario, en el Harvard Club de Nueva York, el mandatario colombiano afirmó que el país enfrenta el desafío de continuar en una senda de crecimiento que genere mayor equidad, al tiempo que aseguró que Colombia cada vez es más atractiva para los inversionistas. Colombia es Colombia es el país número 1 en toda Latinoamérica en términos de crecimiento. Nosotros crecimos en el primer trimestre 6.4%, siendo el segundo crecimiento más alto en todo el mundo después de China. Ante empresarios y catedráticos de la Universidad de Harvard, el presidente Santos sugirió a Estados Unidos replantear el embargo a Cuba. Yo tengo la fe de que Estados Unidos y Cuba puedan llegar a una relación de trabajo que permita a Estados Unidos levantar el embargo, que desde mi punto de vista ha fallado. El jefe de Estado también participó de un conversatorio liderado por la Sociedad de las Américas. Allí respondió preguntas sobre educación, relaciones internacionales y las gestiones para lograr la paz y lo que ésta significaría en materia económica. La tasa de crecimiento del país subirá por lo menos un 2% por año para siempre. Y ahora crecemos a un 6%, vamos a crecer a un 8%. Los inversionistas extranjeros recibieron del presidente Santos un parte de tranquilidad sobre las implicaciones del proceso de paz con las FARC en La Habana. No, Jairo, fueron muchos los medios que solicitaron una audiencia con el señor presidente, CNN, New York Times, varios medios solicitando hablar con él especialmente sobre el tema de la paz, tal vez como nunca fue solicitado por los diferentes medios del mundo. Pues así es, mire, así como el presidente también tuvo muchas solicitudes de reuniones bilaterales con mandatarios, también con empresarios, porque fueron muchos los CIU a los que el presidente no les pudo cumplir o atender una cita. También pasó con los medios de comunicación. Usted mencionaba, por ejemplo, cuando estuve en Bloomberg, en el foro de la Alianza con Pacífico, le tocó hacer un recorrido por la radio, por la televisión, por la parte escrita de Bloomberg. Estuvo, como usted lo dice, con CNN, estuvo también en entrevista con Univision, estuvo con New York Times, estuvo con Wall Street. Es decir, una agenda también bastante nutrida en materia de medios de comunicación. La verdad es que el presidente Juan Manuel Santos estuvo muy activo y muy buscado en diferentes áreas aquí en Nueva York. En medio de una agitada agenda internacional de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su versión número 69, la participación del presidente Juan Manuel Santos convirtió a Colombia en el centro de atención de los principales medios de comunicación. En entrevista para Bloomberg TV y Bloomberg Radio, el presidente Santos dijo que Colombia está muy cerca de lograr la paz con las FARC. Lo mismo destacó en entrevista con National Public Radio, CNN y The Associated Press. Estamos negociando la paz como si no existiera terrorismo y guerra. Y estamos combatiendo el terrorismo y combatiendo esta guerra como si no existieran negociaciones de paz. En algún momento tienen que confluir esas dos situaciones. Cuando esté suficientemente maduro, confluirán. Y ahí veremos ceses al fuego y pasos determinantes. En WLRN, el presidente Santos afirmó que la reparación de las víctimas es vital en la negociación con las FARC. Por otro lado, Latin America Herald Tribune tituló: Países latinoamericanos de la Alianza del Pacífico apuestan por un sano crecimiento. Y agencias internacionales de noticias como la AFP, la AP, entre otras, replicaron con gran despliegue la intervención del primer mandatario durante la cumbre del cambio climático. En otros temas, el nuevo Herald tituló: Santos a inversionistas, ni castrista ni chavista. Mientras BBC Mundo publicó: Santos, no le estoy dando el país a las FARC. Ambas publicaciones recogieron las afirmaciones que hizo el mandatario para despejar los temores que puedan tener los inversionistas ante las denuncias de algunos sectores de que se está alineando con Venezuela y Cuba.
Finalmente, es de destacar la selfie que se tomaron Michael Bloomberg, el presidente Santos, y el presidente peruano Ollanta Humala durante una de sus reuniones, la cual le ha dado la vuelta al mundo en los principales medios de comunicación y redes sociales al ser una de las más llamativas. Hasta aquí este especial de Semana Presidencial con la agenda del presidente Juan Manuel Santos en Nueva York. Así es, Adriana, pues un gusto poder estar aquí precisamente de Stein Square, donde estamos precisamente haciendo esta edición especial, de Semana Presidencial. Ha sido un gusto haber estado contigo aquí en Nueva York, haber estado en este cubrimiento especial de esta gira del presidente Juan Manuel Santos. Nos vemos en la cita tradicional mañana, semanal ya lunes, en Agenda Colombia, y nos vemos dentro de 8 días con toda la actividad presidencial. ¡Feliz semana!